yo digo que la teoría social del riesgo, que la plantean los sociólogos como una interpretación de cómo es la sociedad moderna, es una teoría del desarrollo en realidad. Es decir, que tiene sus pros, pero al mismo tiempo tiene sus contras. Es decir, las cosas que... ¿Por qué civilización del riesgo? ¿Por qué teoría social del riesgo? Porque, digamos, lo que hacemos para vivir al mismo tiempo tiene un germen de amenaza o de peligrosidad que puede revertirse en contra de nuestros propios intereses. Lo que a mí más me interesa de esa cuestión y donde yo he ido profundizando es en una de las componentes de ese riesgo, que es la menos estudiada, la menos considerada, también la más conflictiva, que es la de la vulnerabilidad social. Y ahí lo que empezamos a ver es que en esta sociedad del riesgo los riesgos no se distribuyen de manera igual. Algunos sufren las consecuencias, algunos los generan. Entonces la idea es ver cómo democratizar esos procesos, ¿no? De manera tal de que todos sepamos los riesgos que corremos en el lugar donde vivimos. Acá la cuestión es teórico-metodológica en este sentido. Según yo defina el problema, voy a encarar la solución. Si yo digo que el problema viene del cambio climático o de que la naturaleza se desbocó o que hay inundaciones porque llovió mucho, la solución está fuera de mi alcance. Digamos, voy a tener que responder aceptando lo que viene. Pero nosotros sabemos que no es así. Digamos, ¿no? Nuestra civilización tiene herramientas muy poderosas para evitar. Y no solo para evitar, sino también para anticipar qué es lo que va a pasar y ver cómo hacemos para que esa anticipación, cuando hablamos de esa anticipación es el germen de la situación de riesgo. El riesgo es un potencial de que algo ocurra, no es algo que ocurrió. Después se obtienen soluciones que son parciales o falaces. Pero yo en realidad tengo que actuar con la generación de esos escenarios de riesgo. La generación de esos escenarios de riesgo tienen una componente eminentemente política. Política, no política en el sentido partidario, política en el sentido de la toma de decisiones del poder, de qué es lo que se va a hacer, de qué es lo que estoy haciendo hoy, construyendo riesgos futuros, y cómo hoy manejo los riesgos que construí en el pasado, ¿me entendés? Entonces, digamos, acá lo más importante de esta cuestión es cambiar la cabeza de cómo encaro las cosas y tener voluntad política y tener interés político de que las cuestiones se solucionen o se prevengan antes de que ellas ocurran. Y las ciencias sociales, con sus dificultades, con sus limitaciones, con sus avances, pueden dar respuesta de algunas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, estaría el quid de la cuestión. ¿Cómo yo defino el problema? ¿El problema es que creció mucho el agua, que vino mucha lluvia? No, el problema es qué escenario socioeconómico, socioambiental, como se plantea acá, encuentra esas aguas. ¿Por qué en algunos lados la misma crecida, porque no son inundaciones, son crecidas, es la forma natural de funcionamiento de los ríos, genera situaciones de catástrofe y en otras no? El problema acá más serio que yo veo es que los impactos que surgen y las organizaciones que están ligadas a esos impactos, como la defensa civil, por ejemplo, por catástrofes en esta sociedad, es decir, la catástrofe es la concreción del riesgo. Yo anticipé que podía haber inundaciones catastróficas y luego, eso es el riesgo, la evaluación de riesgo, luego la catástrofe se produce, es decir, hay una inundación catastrófica que afecta a mucha gente, muchos bienes, una gran parte de un territorio rico que necesita ser preservado, en fin. Y el problema es que se le da la responsabilidad fragmentada a un grupo institucional como la defensa civil o los bomberos para que actúen resolviendo catástrofes que se originaron en un riesgo generado en otras. Recoge los platos rotos de una pelea que se dio en otro lado. ¿Me entendés? ¿En dónde se dio? En el modelo de desarrollo. ¿Cómo nosotros vamos llevando a cabo el modelo de desarrollo? Que es un modelo de desarrollo que genera riesgos. Creo que las cosas que me estuvieron contando ustedes de Salto Grande va en ese camino, porque rompe con las cuestiones que no permiten ver ese riesgo de manera integral. Verlo de manera integral no es verlo de manera general. Verlo de manera integral es viendo cómo las partes se entrelazan para generar ese riesgo, ¿me entendés? Entonces está habiendo como un cambio, pero todavía no ha sido fácil que permee
esa teoría, esa ideología de gestión integral del riesgo a las propias prácticas. ¿Por qué? Porque las prácticas nuestras, no en el riesgo, en lo general, en la normalidad, como se dice, no son integradas. Entonces, ¿cómo vas a pedir que haya integración en uno de los aspectos o viendo esta cuestión de futuro si las propias prácticas de todo lo que hacemos no está integrada? En las ciudades, la parte de desagües, la parte de electricidad, la parte de servicios, cada uno va por su lado. Va a llevar el tiempo que lleve el cambio de cultura de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Porque lo que tiene que modificarse es el paradigma, ¿no es cierto? El tiempo que demore nos va a dar cuenta de nuestro grado de subdesarrollo, ¿me entendés? Es decir, porque si nosotros, el grado de desarrollo va a estar acompañado, finalmente el grado de desarrollo no tiene tanto que ver con la economía, no tiene tanto que ver con los bienes, con los servicios, tiene que ver con la cultura de la sociedad y cómo se interrelacionan las partes de la sociedad una con otra. ¿Qué objetivos sociales se plantean y cómo eso hace, que la mayoría esté mejor? Y no solo mejor, sino que además no pierda lo poco que tiene cada vez que viene una inundación.